Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. En 1992, Bill Clinton era candidato a la presidencia en Estados Unidos por el Partido Demócrata. Tenía enfrente a George Bush padre, al papá del otro Bush, el otro hijo de el presidente de Estados Unidos. Iba a decir otra cosa, hijo de, pero bueno, alcanza con decir Bush para completar la frase. El otro hijo de George Bush, porque tuvo otro que también fue gobernador y demás. Pero Bill Clinton tenía un asesor en su campaña que finalmente lo depositaría en la Casa Blanca, lugar donde estaría 8 años, haciendo las suyas, ¿no? Dentro y fuera del Salón Oval. Para que entrar en detalles ahora, googleen Salón Oval, Clinton, simplemente. Pero en ese momento de la campaña, el padre de Bush, que a su vez había sido vicepresidente de Ronald Reagan en la década de los 80, y antes de eso jefe de la CIA, venía agrandado porque Estados Unidos estaba en ese momento cerrando la historia. Le ponía el moño a la historia, era el comienzo de la globalización, el fin de las ideologías, el fin de la historia. La Unión Soviética se estaba desmembrando, ya estaba aniquilada como Estado, tal y como había sido conocido después de la Revolución, y se encaminaba a una segura reelección, porque además de todo, habían hecho una especie de paseo militar por el Golfo Pérsico, en la primera versión de la Guerra del Golfo, y sin embargo, el asesor de Bill Clinton, un señor que se llama, creo que vive todavía, James Carville, le dijo una frase que marcó la campaña y lo puso al entonces gobernador de Arkansas en la Casa Blanca. Es la economía, estúpido. Y Clinton ganó en las elecciones. La frase, 34 años después, en la Argentina tiene plena vigencia. Miren, hay un punteo acá, en esta hoja, y yo creo que si nos ponemos las 2 horas que tenemos por delante el informe de pájaros a repasar punto por punto los desastres que está haciendo el gobierno de Javier Milei en la economía argentina, que está provocando un genocidio socioeconómico y cultural, nos quedamos cortos que en este tiempo que tenemos por delante. Así que simplemente es eso. Lo de estúpido es literal, es la traducción de la frase de James Carville. Cualquier parecido con la semejanza, con la realidad, de la Argentina en 2026 es pura coincidencia. Pero es la economía la que nos golpea día tras día, y parte de eso vamos a dar cuenta aquí en Informe de Pájaros. Saludo a mis compañeras Solana López, Silvana Haidt. ¿Cómo les va? Buenas. Y bueno, estamos atravesando el mes de abril con todo lo que viene de la coyuntura. No Por te aburrís en está este terminando país. el mes de abril. Ya nos quedan, estamos esperando cobrar prontamente. Igual estamos cobrando todos los días, ¿eh? Estamos cobrando todos los días. Todos los días cobramos. Tal cual. En cuotas, en directo, en negro, con tarjeta, cobramos todos los días. Y lo que no termina más es este año. Es un año interminable y un aceleramiento o una aceleración de los hechos que no preveíamos en el verano, ¿no? En todo caso, podríamos vislumbrar que esto iba a complicarse para el gobierno, pero día tras día, recién empezábamos y llegan las noticias de cierres permanentes de empresas, Ediciones de la Flor. El año pasado murió Daniel Levinsky, su creador. Cierre de Ediciones de la Flor, cierra GAFA, una empresa nacional. El tema de la industria textil, yo me anoté por acá, es tanto, en serio, es tanto que no nos alcanzaría el programa. Me anoté por acá el compañero Benito Fernández. Sí. Benito Fernández estuvo en el programa Memoria
ayer, creo que está en Canal 13, Moria Kazán, y se quejó porque el Martín Fierro de la moda, que tuvo lugar el domingo, y transmitió otro canal, el 3, no el 13, sino Telefe, lo condujo Iván de Pineda, el ciclo, yo no lo vi, pero había visto la promoción, y Valeria Massa, háblame de que vuelva a los 90, nadie se quejó, dijo Benito Fernández, de la situación de la industria textil, que es un paradigma del ataque a la industria nacional, ¿no? Claro. Y al consumo nacional. Pensaba, ¿no? Consumo en picada, desempleo en aumento, endeudamiento en niveles récord. Entre 11 y 13 puntos la caída del consumo de supermercados y comidas prioritarias en la mesa de argentinos y argentinas, como es la leche, la carne, y esto el se pan. verifica mes a mes y también cuando miras interanual, es decir, marzo versus marzo del año pasado. El tema de transporte, hubo un estudio de la Universidad de Buenos Aires por estas horas que habla de, por ejemplo, en marzo cayó 11% la cantidad de pasajeros con respecto a marzo del año pasado. Es una barbaridad, una barbaridad. Eso cuando mirás un año para atrás. Cuando mirás una película un poco más extendida, Luana, nosotros que viajamos en el conurbano, lo podemos ver. En 2019 a hoy cayó 12% la cantidad de unidades que hay. 2.500 colectivos menos hay. La población no aumentó mucho, hay que decir que la Argentina tiene un crecimiento bastante bajo, inclusive en algunos lugares hay decrecimiento de la población, pero 12% de menos unidades te habla de una crisis. En ese mismo lapso, el boleto aumentó un 1.200%. Y eso es lo que más se nota en el bolsillo de los laburantes. Y eso nos preguntamos, ¿no? ¿Hay menos personas que viajan? ¿Usarán el auto? ¿Sacarán el auto? No, es que no. Como dicen. No vas a ningún lado ya. Y la verdad es que no. Las personas evitan viajar, caminan mucho más, se viaja como se puede. Hay muchos reclamos de muchísimos trabajadores que viajan completamente hacinados, que no llegan ni siquiera a entrar a las plataformas, a entrar a los trenes, a entrar al subte, a entrar a los colectivos. Y la gente viaja menos, trabaja menos también. Entonces eso. Las empresas exactamente trabajan menos y por eso también hay menos demanda de pasajeros. Las empresas están trabajando el 70% de su capacidad, las de colectivos. En abril tuvimos una especie de lockout patronal con, creo que el 9 de abril había sido, la reducción del 40% de las frecuencias. Claro. Este jueves puede volver a pasar lo mismo a partir de este jueves. Y el viernes 1 de mayo, otro aumento en la tarifa de colectivos. Sí, que 5,4%. la disminución tiene que ver, por un lado, de una buena cantidad de personas que va perdiendo sus puestos de trabajo y lamentablemente se trasladan menos. También una reducción de unidades que ya es de carácter permanente, no solamente el caso que decía Pablo de cuando disminuyeron como medida de fuerza. Y además se agrega que muchas familias tampoco salen a pasear, tampoco salen, si tienen alguna necesidad de tener que trasladarse, reducen esos traslados por el costo que les significa moverse hoy con todo un grupo familiar. Entonces todo ese tipo de circuito se reduce, como se reduce el consumo, y se va a lo mínimo indispensable casi de la supervivencia de las familias de nuestro país. Un viaje de vuelta en el Gran Buenos Aires, 4 personas, un grupo familiar estándar, básico, familia tipo, como se llama, y de vuelta 4 personas son 8.000 pesos. Claro. Poquito más de 8.000 pesos, porque hay algunos colectivos de los que son provinciales, no nacionales, que la tarifa ya está por encima de los 1.000. Vos podrás comparar también con el resto del país, ¿no? Que es algo que se ha dicho muchas veces, bueno, el interior, o el mal llamado interior, está más caro el boleto, pero el sistema de vida y la configuración urbana del área metropolitana hace que sea más notorio ese impacto acá que en ciudades pequeñas del interior. Claro, sí, la concentración de la población. Y las demás. distancias más largas también, y aún en ciudades grandes de las provincias. De todos modos, en las provincias el impacto del aumento también está Sí, definitivamente, claro. a niveles impresionantes. Hoy muchos echan mano a entre 2 o 3 tomarse un Uber, un Didi, que el Uber Moto y todo ese tipo de alternativas que, bueno, también son parches
y que no resuelven la movilidad de una familia o de trabajadores y trabajadoras. Es que muchos laburantes también estamos viendo que un Uber, un Didi Moto, esas nuevas plataformas de transporte que hay, sale mucho más barato que pagar el boleto en el colectivo, que esperar el colectivo, viajar completamente apretado. Y una de las alternativas es pagar entre 2 o 3 personas un Didi Moto o un Uber. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A ese Ni tipo de hablar precarización. la cantidad de trabajadores que su doble jornada se termina resolviendo siendo Uber, siendo Didi, haciendo, trasladando mercaderías en bicicleta o lo que sea. Cualquiera de esos sistemas de transporte, hoy muchos profesionales, personas que tienen su trabajo en blanco y que no les alcanza, ni hablar aquel que se ha quedado sin trabajo o está totalmente precarizado. En una burbuja que cada vez va a rendir menos, porque hay un nivel de competencia muy alta, al haber mayor competencia, baja la tarifa, definitivamente. Claro. Eso es bueno en algún punto para el consumidor, para el usuario, pero relativamente es bueno, porque tampoco es más barato que el colectivo siempre, y no siempre podés ponerte de acuerdo para viajar con más de una persona. Por ejemplo, la comparación con la década de los 90, un remis en el Gran Buenos Aires costaba 2 pesos. Claro. Pero el colectivo en ese momento costaba 25 centavos. Entonces, parecía barato, pero cuando tenés que viajar todos los días, no podés viajar todos los días en Uber o en Didi. Ojo con esto también, ¿eh? No miremos la parte por el todo. No miremos, sí, además que las distancias como las que tenemos acá, las distancias como mi provincia, la ciudad de Córdoba es la 4ª ciudad más grande de América Latina, entonces claramente son distancias que la tiene que resolver el Estado, el transporte público. El transporte público, porque además está comprobado acá en el mundo, en todos lados, que son acciones que toman los estados en función de la dinámica de la economía de cada uno de los lugares. Es decir, los trenes, los subterráneos. El subte tal vez sea, vos lo mencionabas recién, tal vez sea la excepción. Viaja cada vez menos gente, pero ahí es muy notoria porque el precio del subte está carísimo. Es descomunal. Descomunal, es prohibitivo. No hay más subtes llenos prácticamente en algún momento de la mañana, en alguna línea. Y también tiene menos frecuencias. Y también hay cada vez más estaciones. Me consta, lo vi en la última semana, viajé en 3 líneas distintas con escaleras mecánicas que no funcionan y que no se arreglan. Entonces aparece ahí todo una serie de factores que se van encadenando que hacen de la vida urbana cada día más complicada en la Argentina. Y ni hablar de los grandes números, las grandes... A ver, estamos entrando desde la economía de lo cotidiano, desde el día a día. Y sin embargo, la macro, como llaman los economistas, tampoco le cierra a nadie. Digo, vivimos tiempos muy, muy complejos, ¿eh? Atención porque mayo, que arranca el viernes con un feriado, el Día Internacional de las y los Trabajadores, Día Internacional de las y los Trabajadores, no Día del Trabajo. Sí, por favor, pongamos aclarémonos las cosas como son. Viene con un panorama variado, finalmente era en un camping, como habíamos dicho acá de entrada. Sí. La reunión del FRESU va a ser en el camping de la UOM en Pilar, un plenario de delegados. Va a haber un acto de la CGT en Plaza de Mayo, pero el 30 de abril, no el 1. Va a haber un acto del FIT en Ferro el 1 de mayo. Y va a haber un acto de la Corriente Agustín Tosco, tengo entendido que sigue estando para el 2 de mayo, esto, el sábado 2 de mayo. Es decir, hay también ahí una situación complicada que hace que en una fecha que debiera ser para unificar fuerzas, termina habiendo 4 acciones distintas. Eso también es un síntoma de lo que está pasando. Ahora, de nuevo, no, el caso mío, abro debate, digo, no me quedo con esa foto. Me parece que eso va a ser anecdótico más temprano que tarde. El desarrollo de los acontecimientos va a hacer que este 1 de mayo rápidamente quede atrás en función de todo lo que estamos describiendo, que es apenas una parte de la crisis que estamos viendo. Va construyendo un clima social, y por eso creo que va en aumento nuevamente exhibir mucha represión, mucho control por parte del Estado,
adelantarse con estas maniobras militares conjuntas con Estados Unidos, es decir, todo un objetivo de control y de intromisión sobre nuestra política de defensa y sobre nuestra política de seguridad por parte del Departamento de Estado y por parte de la misma fuerza militar estadounidense, porque se va generando un clima social y eso pretenden controlarlo para seguir avanzando sobre los planes colonialistas que tienen en nuestra región. Y cuando miramos a futuro, todo esto nos lleva a pensar también qué va a ser de ti lejos de casa, ¿no? Diría Serrat, parafraseándolo, lejos de una casa segura, lejos de una casa con las condiciones básicas, por ejemplo, para las pibas y los pibes de la Argentina. El tema que ahora nos va a traer después de este pequeño separador y de esta presentación de Informe de Pájaros que estamos teniendo aquí, capítulo 28. 28. 28, justo el 28. Mirá. ¿Querés jugarle? No sé si queda tiempo para jugar a la quiniela. 28, que no sé qué significa tampoco en los sueños. No, somos poco. Pero bueno, el 28 tenemos justo nuestro capítulo 28. Estamos en el 11 26 99 95 74. 11 26 99 95 74. En vivo en radioconaguante.com.ar, en la web y en la aplicación. Y después quedan ahí alojados nuestros contenidos, los contenidos del resto de los programas de Radio Con Aguante en el canal de YouTube de Radio Con Aguante, y además, por supuesto, la invitación a suscribirse, a activar la campanita, a compartir los contenidos y desde luego las redes abiertas para enredarnos. Mirá qué linda palabra, ¿no? Porque a veces, ayer lo pensaba hablando con alguien, digo, la red tiene esta cosa de, che, te pescaron, te enredaron. Bueno, pero también enredarse tiene un costado lindo, ¿no? Enredarse en un juego, enredarse en una discusión, enredarse en una charla, enredarse en una amistad, en un amor, enredarse en la lucha, enredarse está bueno también. Y esas son nuestras redes, @Informe de Pájaros. Hasta las 22 hacemos aquí nuestro programa. Separamos y venimos con Luana Haidt y la pobreza en las infancias. Porque de todo esto que abrimos la ventana aquí en la apertura, si algo nos tiene que ocupar con urgencia, son las infancias. Informe de Pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Luana Haidt trae el tema de la pobreza infantil. Por supuesto, esto va a desmentir de cabo a rabo, de punta a punta, todo el relato oficial, ¿no? Sí, sin duda. Este relato que siempre se instala por parte del gobierno, que es mentira, que el 90% de las familias está endeudada. Yo creo que hay algo clave, que es que cuando se golpea directamente la economía, cuando se golpea el trabajo, cuando se desmantelan estas herramientas estatales para solventar esta pobreza estructural que se viene viviendo hoy en día, hay que pensar también en las infancias. Cuando hay miles de despidos, nos tenemos que preguntar qué es lo que pasa en estas familias y cómo se llega a fin de mes con las infancias, si pueden comer o no pueden comer estas infancias. Yo creo que eso es un panorama general de las cosas, y yo creo que hay datos que nos deberían ordenar un poco, y es que es un debate político y es parte de la política argentina, y es que más de la mitad de las infancias en nuestro país son pobres. Es así. Más de la mitad de las infancias en nuestro país son pobres, y son estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Y cuando hablamos de estas estadísticas, yo creo que está bueno trasladar estos números. Algunos tenemos acá en la placa, no sé si los podemos pasar. Y es que la Argentina de hoy es cada vez más pobre.
y impacta a toda la sociedad y en este caso a las infancias. Y no estamos hablando de estadísticas frías, sino que estamos hablando de los chicos que no comen todos los días y de familias que no llegan a alimentar a sus hijos todos los días y de una realidad que se está volviendo cotidiana en nuestro país. 1 de cada 3 chicos no come regularmente en la Argentina. Y vamos un poquito a los datos. El 53,6% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país son pobres. Es decir, más 1 de cada 2. Y el 10,7% está en situación de indigencia. Que quiere decir que no cubre ni lo mínimo para alimentarse. Eso sería una especie de 3 de cada 10 chicos tienen problemas de alimentación. Y volvimos nuevamente a toda esta pobreza estructural que hay y que se viene agudizando, ¿no? Problemas de alimentación en las infancias, como hemos visto también en los 90, como ha pasado en los 2001, y que es producto de una gran crisis social de la que estamos viviendo hoy en día. Y esto es el hambre real, es el hambre cotidiano y es sostenido. Y es lo que vemos también en las calles. Yo creo que las calles es un panorama general de lo que vemos hoy en día en nuestro gobierno y que no se puede tapar. Sí. Hay un punto interesante en esta placa que estás presentando, que es la brecha de desigualdad, y es el dato que marca la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan. Así es. Son cada vez menos y ganan cada vez más frente a un universo en donde, por supuesto, hay muchas más infancias que en otros sectores que son cada vez más que ganan mucho menos. No es un juego de palabras. La palabra, en todo caso, es el drama que esto implica en lo social y la pregunta de, bueno, ¿cómo encararlo? Porque este gobierno llega a ganar las elecciones con el lema "no hay plata". Claro. Este primer dato lo desmiente, pero rotundamente. Sí, son falacias que sigue sosteniendo este gobierno y mientras pasan días y días nos damos cuenta que las familias cada día que pasa no pueden llegar a fin de mes y más infancias están en situación de desnutrición. Algo clave que planteaba la UCA es que estas políticas sociales, ¿no?, que cada día son desmanteladas, no están diseñadas para sacar a las familias de la pobreza, sino para compensar parcialmente algo de estas desigualdades, como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Y nos preguntamos, si siguen funcionando estos programas sociales del gobierno, pero cada día aumenta más, ¿no?, la canasta básica, cada día aumentan más los alimentos de primera necesidad, leche, pan, harina, huevos, todo eso para poder alimentar a una infancia, a una adolescencia, a un niño, a una niña. La situación claramente es crítica y habla de un fallo muy grande de un gobierno cuando más de la mitad de la población, más de la mitad de los niños y niñas y adolescentes son pobres. No, y se va acabando también la idea de la billetera abierta del Ministerio de Capital Humano, ¿no?, de Sandra Petovelo. En la previa a asumir, cuando Milei da a conocer su gabinete, había dicho, creo que en el Hotel Libertador, donde nunca quedó claro quién había pagado esa habitación, el tiempo va demostrando por qué estuvo allí, propiedad de Eduardo Edelstein. Él dijo en ese momento que Sandra Petovelo era la única ministra que iba a tener la billetera abierta. Y efectivamente, los primeros 2 años, la tarjeta alimentar y la AUH, la asignación universal por hijo, no perdieron tanto con la inflación. Sí. No es el caso de este año, en donde aparece además por primera vez un presupuesto nacional votado, porque los primeros 2 años Milei trabajó con prórroga del presupuesto. Sumale a eso la baja, ahora en disputa judicial también, como la reforma laboral, sí, del plan Volver al Trabajo. Entonces, este año el gobierno está cortando los últimos hilos que tenía de esa escasa mínima, sí, además, contención social que estábamos describiendo. Con amenazas de que, si obligan a que tengamos que pagar algunos programas sociales que se venían sosteniendo, entonces vamos a tener que sacar a educación, vamos a tener que sacar de otro lado, es decir, amenazando con seguir generando situaciones mucho más extremas de pobreza y necesidad.
Claro, hoy en día la verdad que trabajar no garantiza que tus hijos no sean pobres y es parte de la economía de este gobierno. Obvio que esto se da mucho, se agudiza, ¿no? Con un gobierno en donde tenemos un gran pico de desempleo, en donde los salarios no alcanzan, en donde los trabajadores tienen que tener 2 o 3 trabajos, como recién mencionaba Solana, docentes que hacen horas de Didi y Uber para poder llegar a fin de mes. Y esto lo vemos también con las personas en situación de calle, que es la otra cara, ¿no?, de este gobierno, la cara extrema, ¿no?, de pobreza y desigualdad que puede haber, y hoy lo vemos acá en Capital Federal, en Constitución, en 11, que es algo que está pasando en la Argentina de hoy, ¿no?, que crece la cantidad de personas en situación de calle. Y hoy nos damos cuenta que más allá de las personas que hay familias enteras en la calle. Y hay niños. Y en el caso de la ciudad se suma una política de desalojos sobre familias que en algunos casos están pagando alquileres en lugares precarios. Fíjate lo perverso del tema, porque en la carrera de la perversión Jorge Macri le quiere ganar a Milei, ¿no? Definitivamente entendió, por lo menos de su lógica política, que el lugar a ocupar era el de la crueldad, el de una derecha absolutamente insensible. Casi uno diría, ¿hay alguna derecha con sensibilidad? Bueno, esta seguro que no lo tiene, esta seguro que no. Y sin embargo aparece con esta perversión de decir, los desalojamos por motivos edilicios. Ahora, ¿hacen falta mandar policías a poner pibes de patitas en la calle si el tema es edilicio, o tenés que mandar a arquitectos, ingenieros a ver el estado de la vivienda y evitar posibles derrumbes, por ejemplo? Esto está dándose todos los días, y el propio jefe de gobierno, Jorge Macri, está haciéndose eco de esto y está haciendo campaña con esto, que abona este panorama que está describiendo Luana, ¿no?, de una pobreza cada vez más creciente, sobre todo en las infancias. Es estructural, sin duda. Es, como recién mencionábamos, las familias que no llegan a fin de mes, las familias que fueron despedidas de su trabajo, que son sostén de hogar, y eso se repercute directamente en las infancias, en las adolescencias, y luego vemos estos episodios de crisis, ¿no?, en las adolescencias, en las escuelas, yendo armados, amenazando a otros compañeros, amenazando a los docentes. Es toda una situación de crisis social, parte y producto de esta política de la crueldad, como recién mencionaba Pablo. Y toda esta violencia es estructural. Hay un dicho popular en las escuelas que dice: lo que pica en la sociedad se rasca en las escuelas. Así es. Creemos que obvio lo que hace este gobierno es que no mide la pobreza, pero se ve en las calles, se ve en las aulas, se ve en los trabajos, se ve en los sindicatos, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Cerramos con la placa 3 de nuevo, que tenía como el resumen de los datos más fuertes de este informe que está trayendo Luana Haidt, y los volvemos a repasar como para mostrar la contundencia también de este panorama, ¿no? La brecha ay, perdón, no veo bien. La brecha de desigualdad. Voy con el primero y después vamos intercalando. La brecha de desigualdad. El decil más rico gana 14 veces más que el más pobre. El decil es el 10% de la sociedad versus el 10% más desfavorecido. No es que no haya riqueza, dice Luana, es que está concentrada, definitivamente. Y aparece el segundo de los ítems, que es la infantilización de la pobreza. La infantilización de la pobreza en menores de 14 años es de 15 a 20 puntos superior al promedio general, que obviamente si no cuidamos a las infancias y a las adolescencias, estamos hipotecando directamente el futuro. Y hay algo que se fue agudizando estas últimas semanas, y es la inseguridad alimentaria. El 28,8% de los niños, niñas y adolescentes no tiene acceso estable a alimentos. Es un 13,2% en forma severa. Datos que trae Luana Haidt en base también a un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, pero con el contraste cotidiano de una realidad cada vez más agobiante que tiene también en las infancias el foco de un ajuste cruel y sin límites que está llevando adelante este gobierno. El informe lo trajo Luana Haidt.
Informe de Pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. A la bronca. Hace la radio. Radio con Aguante. Resistiendo desde el aire. Radio con Aguante. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. En toda la República Argentina. Estamos en vivo en radioconaguante.com.ar y nos pueden después seguir consumiendo. No es un consumo nocivo, tranquilos. Genera una adicción linda, positiva. Hay adicciones buenas. Nos pueden seguir consumiendo en @Informe de Pájaros. Y además se meten en el canal de YouTube, le dan... ¿Vos estás suscripta al canal de YouTube de Radio con Aguante? Por supuesto. Y pusiste me gusta y activaste la campanita y todo eso. Claro. ¿Usted, Luana Jai, es de activar la campanita? Sí. Miro y reveo todos los videos. Me encanta el concepto de activar la campanita. Sí, desde chico quise hacer eso. Sí. Lo que pasa es que no había YouTube cuando yo era chico. Tampoco había celulares. No, pero yo todavía soy de la época que uno activaba la campanita de otra manera, como en la escuela cuando te avisaban en el recreo. Como en la escuela, exactamente. Bueno, hablábamos hoy en la apertura de economía, hablamos recién con el informe de Luana, de pobreza, pero con el ojo puesto fundamentalmente en las infancias en la Argentina. Y ahora vamos a detenernos en el aspecto sanitario, vinculado a la crisis que estamos atravesando también, con el contacto que tenemos ya con Pablo Torres, es psicólogo, es secretario de capacitación de SICOP, la entidad que nuclea a los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires. Y nos está escuchando. Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos Solana López, Luana Haidt y Pablo Marcao aquí de este lado. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por el contacto, Por favor. Si viene alguien que hace tiempo que no está en Argentina y estuvo muy desconectado de las noticias y te dice, che, Pablo, ¿qué está pasando en la salud y en la salud pública en particular, desde la experiencia que están transitando allí en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué le contestás? Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene sus particularidades en este momento, pero no está exenta de lo que está ocurriendo a nivel país, ¿no? O sea, las políticas del gobierno nacional de manera directa o indirecta atacan la salud pública en su conjunto. Cuando digo de manera directa, digo el cierre de programas de dependencia, los intentos de cierre del Hospital Bonaparte, el desmantelamiento por lo menos parcial de Remediar, y podríamos seguir la lista, el retiro de los medicamentos gratuitos a los jubilados, la lista, bueno, el tema de discapacidad, los intentos ahora de reformar regresivamente la ley de salud mental, la lista es extensa, ¿no? Pero además, bueno, tenemos por un lado los efectos de una política económica recesiva que incide sobre la recaudación de los gobiernos provinciales y municipales y por lo tanto también afecta los presupuestos sanitarios. Y tenemos también en el caso particular de la provincia de Buenos Aires un pie puesto sobre el cuello de la provincia para asfixiarla, que también repercute en la situación sanitaria de la provincia, a pesar de que hay que reconocer que el gobierno de Axel Kicillof hace esfuerzos importantes para de alguna manera mitigar todo eso, pero bueno, claramente como venimos de una situación ya previa también complicada, siempre los esfuerzos son insuficientes, ¿verdad?
Es un panorama que estás describiendo que creo que pasó por todos los puntos centrales de esta historia, y uno supone también, pero queremos consultarlo con vos, por supuesto, que toda esta crisis económica atenta, además de las razones estructurales, contra la vida de las personas en términos de su calidad de vida, ¿no? Se potencian dolencias, Totalmente. potencian enfermedades, dramas de todo tipo, inclusive de salud mental, Bueno, ¿no? Hay un hecho que es escandaloso, digamos. La mortalidad infantil venía bajando de forma sistemática en la Argentina con distintos gobiernos, incluso con gobiernos hasta neoliberales, venía bajando más o menos. Obviamente los gobiernos de signo más popular bajaba más de manera más importante. Con Milei la novedad es que está empezando a subir. Esto es un escándalo realmente desde el punto de vista sanitario. A eso, bueno, claramente, digamos, el abandono del suministro de medicamentos, el abandono de programas, todo esto hace un cóctel explosivo que se combina además con lo que vos planteabas, digamos. Obviamente la situación de la población en general y de los sectores populares en particular, para el acceso a la alimentación, etcétera, etcétera, también genera todo un combo totalmente negativo para lo que es la salud pública, ¿no? Siempre Carrillo solía decir que frente a la miseria y la pobreza, las bacterias como causa de enfermedad son unas pobres causas, decía. Claro. Y bueno, eso claramente es así. La salud no solo depende de lo que se haga en los hospitales, eso no quiere decir que no sea muy importante lo que se hace en los hospitales, y obviamente cuando los presupuestos están afectados esto se deteriora, pero además hay un deterioro en el ambiente, en la alimentación, el deterioro además en lo que tiene que ver con la salud mental, porque obviamente una persona que pierde su empleo tiene también un impacto sobre su propia salud mental y sobre su grupo familiar, ¿no? Esto. Pablo, buenas noches. Solana te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Solana? Esto que mencionabas de la salud mental va vinculado, por un lado, hay mayor demanda de atención en salud mental, hay menos profesionales por los recortes presupuestarios, o ambas cosas. Sí, ambas cosas, y te diría que si bien en salud mental esto también se nota, o sea, a ver, hay que decir que la Ley Nacional de Salud Mental, que claramente ha sido un avance desde el punto de vista conceptual de cómo considerar la enfermedad mental, que ahora pasa a llamarse padecimiento mental, la cuestión de la desmanicomización, el respeto de los derechos de los pacientes. Hay un montón de cosas que fueron claramente desde lo conceptual un avance, pero también hay que decir que en lo presupuestario hubo problemas, ¿no? Porque la ley preveía, digamos, una asignación presupuestaria para el área de salud mental, creo que era el 10% del presupuesto de salud, si no me equivoco, y estamos por abajo del 2% en este momento. Entonces, todo lo que la ley preveía de desarrollo de mecanismos alternativos al manicomio para que la gente, pudiera ser externada, pero tuviera cerca de su lugar de vivienda la posibilidad de asistencia, de tratamientos, en todo caso hogares de día para aquellos pacientes que así lo requerían. La cuestión también de la inserción laboral y social, ¿no? Porque pensemos que si hoy para una persona sin problemas, sin padecimientos mentales graves, ya está difícil vivir, tener un trabajo que además le permita, llegar a fin de mes, ¿no? Se habla mucho del pluriempleo que afecta a toda la población, y también hay que decirlo a los profesionales de la salud, que el otro día un relevamiento mostraba que el 70% de nosotros tiene 2 o 3 empleos, ¿no? Para poder redondear un ingreso más o menos digno. Bueno, todo eso claramente está afectando, y además otra cuestión que no mencioné, pero que también hay que destacar, que es el hecho de que haya aumentado la desocupación, genera que mucha gente pierda la cobertura de su obra social,
En la Argentina la seguridad social desempeña un rol importante en lo que es la atención sanitaria y termina recargando al hospital público, los centros de salud que dependen del Estado, que están también desfinanciados. Entonces es un combo explosivo. Aumenta la demanda, algunos estiman el 40% el aumento de la demanda que ha habido en el sector público, cuando simultáneamente se reducen los presupuestos. Es terrible la situación. Pablo, ¿cómo va? Te habla Luana. Recién mencionabas un poco cómo se está viviendo, ¿no?, la situación entre los hospitales públicos, los hospitales privados. Hay muchísima demanda, hay sobrecarga de estos hospitales, de estos centros de salud, y se está hablando hoy en día de la crisis de salud mental. ¿Vos qué pensás? ¿Estamos ante una emergencia de salud mental? ¿Y qué es lo que está pasando hoy realmente en los hospitales, tanto públicos como privados, ante esta demanda social? Sí, yo venía diciendo que no estábamos en el mejor de los mundos antes de Milei, porque bueno, estas restricciones presupuestarias, la verdad es que preexisten al gobierno de Milei, y por lo tanto esta demora en el desarrollo de los mecanismos alternativos al manicomio ya venía pasando. La idea era desarrollar salas de internación breve en los hospitales generales. Esto implica adecuar la infraestructura, esto implica dotar a los hospitales generales de personal especializado. Hace falta personal de enfermería especializado en salud mental. No es lo mismo atender un paciente común de clínica médica que un paciente con un padecimiento mental. Hace falta que haya guardias de psiquiatría, psicología, servicios sociales en los hospitales generales para que esto pueda funcionar. Y en eso teníamos mucha demora, teníamos muchos problemas para los suministros de medicación psicotrópica. Así que veníamos ya sobre problemas de este tipo que se acentúan ahora, claramente. Y además, bueno, todo este clima decíamos antes, de violencia social, bueno, la crueldad y toda esta cosa violenta que irradia desde el gobierno para abajo, el tema de la presión sobre la liberación de las restricciones al uso de armas de fuego, a la aportación de armas de fuego. Ya hemos tenido lamentablemente algunos episodios en escuelas de este tipo que nos hacen recordar lamentablemente lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, donde estos episodios lamentablemente son cotidianos, lo cual claramente tiene que ver también con esta cuestión de la liberalidad en la cuestión de las armas de fuego, que está demostrado que solamente sirve para generar más violencia en la sociedad. Bueno, todo esto está interactuando de manera negativa y todo lo que venía con problemas, lejos de irse resolviendo, se ha agravado claramente con el gobierno de Milei. Pablo, y en este contexto, ¿cómo trabajan en un gremio? Finalmente ustedes tienen además una actividad gremial, sindical, en defensa de sus propios derechos, como SICOP, que ha tenido una experiencia de lucha con distintos gobiernos provinciales, ¿no? Pienso de Rucauf en adelante, y para atrás también, y para adelante. Para atrás también, sí. Claro, en un contexto en donde, a ver, no voy a defender lo que Kicillof es grande y sabe hacerlo, pero vos lo dijiste de entrada como parte del panorama que estamos viviendo, el ahogo que hay sobre la provincia de Buenos Aires también es inédito. Entonces, ¿cómo hacen ustedes ese equilibrio? Yo decía, bueno, a pesar de ese ahogo, es notorio los esfuerzos del gobierno provincial para que esto de alguna manera esté morigerado. Qué sé yo, en el gobierno de María Eugenia Vidal, los ingresos de personal a la planta profesional de los hospitales fueron prácticamente cero, y con Kicillof, y esto tuvo un importante incremento durante la pandemia, pero se sostuvo después. Ha habido muchas incorporaciones de nuevos agentes, ha habido un proceso de desprecarización que continúa. Todo eso es así.
pero un poco lo decía antes, venimos de tan atrás que siempre es insuficiente. Una de las políticas del gobierno provincial actual que tiene que ver con nuestras peleas, y yo me acuerdo que cuando yo era residente hace ya muchos años, planteábamos estas cuestiones, ¿no? Por un lado, el residente no tenía aportes jubilatorios, en una beca, entre comillas, no una relación laboral formal, lo que implicaba que uno, pasaba 4 o 5 años de su vida laboral sin aportes jubilatorios. Eso después hacía que la jubilación no llegaba nunca, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, uno terminaba de residencia y era como en el juego de la oca, cuando te salía en el dado esto de vuelve al punto de partida, o una cosa así, digamos, porque terminaba la residencia, supuestamente la provincia te capacitaba, y después esa capacitación no encontraba inserción en el sistema de salud provincial, digamos. Especialmente para las profesiones no médicas, esto en mi caso lo sufrimos, los psicólogos, pero no solo los psicólogos, y para los médicos te diría, durante muchos años de predominio de los gobiernos neoliberales, incluso para las profesiones médicas, porque se cubrían solamente las vacantes que se producían en las guardias, pero después todo lo que era áreas de consultorios externos de distintas especialidades, la gente se jubilaba, se moría y iban quedando los lugares vacíos. Pablo, los hospitales se estaban transformando en grandes salas de guardia. Pablo, me quedo con la última pregunta acá, y es que recién nos estabas haciendo un panorama general, ¿no?, de la situación crítica que hay a nivel nacional en el sector de salud. Hoy, para vos, ¿no?, ¿qué políticas faltarían abordar respecto a la salud de manera integral para que la salud sea un derecho como tal? Hablo a nivel nacional. Sí. Mirá, nosotros, y eso también lo quería decir porque me parece importante que la gente lo conozca. Nosotros hablamos de un sistema de salud fragmentado. Fragmentado no solo entre estatal, obras sociales y sector privado, que ya implica una fragmentación. Aparte, el sector de seguridad social está también fragmentado, porque no es lo mismo la capacidad que tiene una obra social de un sindicato poderoso que la que tiene un sindicato pequeño, y no es lo mismo la de ese sindicato poderoso en el AMBA que en el interior en el norte argentino, por ejemplo, ¿no? Pero además, el sistema público también está fragmentado. De hecho, nosotros siempre decimos, provincia de Buenos Aires, yo estaba hablando de cierta diferencia a favor que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Pero hay que mencionar también que en provincia de Buenos Aires no tenemos un solo sistema de salud. Para ser estrictos, tenemos 136, lo que es el sistema provincial y lo que son los 135 municipios, que si bien hay algunos esfuerzos de coordinación, la realidad es que cada municipio hace lo que quiere o lo que puede o una combinación de ambas cosas. Y si los problemas presupuestarios existen en el nivel provincial, imagínate los municipios. Sin duda. Sí. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros decimos, por un lado, financiamiento. Hay que asegurar el financiamiento del sistema, que también tiene que ver con un uso más racional de los recursos. Por ejemplo, el tema medicamentos. Los sanitaristas hablan de que implica un 30% del presupuesto de salud se da en medicamentos. Ahora, si hubiera en el país, y tenemos capacidades para hacerlo, una política de producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, te puedo asegurar que el gasto en salud en medicamentos se reduciría sustancialmente, y eso podría volcarse, por ejemplo, a tener más recursos humanos y mejor pagos. Entonces, tema presupuesto, tema desfragmentación del sistema. Yo te digo la verdad, mi ideal es un sistema único de salud, como tiene Inglaterra. No hace falta ni siquiera hacer la revolución socialista, como tiene Brasil, con problemas, con dificultades, bajo ataque, ambos sistemas, porque obviamente el capitalismo busca destruirlo eso, pero también está demostrado que los países que tienen sistemas únicos de salud tienen mejores índices sanitarios. Entonces,
qué sé yo, la seguridad social en la Argentina ligada a los sindicatos. La verdad es que desde sus orígenes, en la Alemania de Bismarck, ese modelo tiene que ver con un control social de los sindicatos. Lo vemos, yo siempre pongo el ejemplo del cantito que en la época de Macri cantábamos, poné la fecha, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Bueno, cada vez que había que poner una fecha, venía una plata del Estado para las obras sociales sindicales y se acababa la fecha. ¿Se Y entiende? pienso también en la promoción y en la prevención. Déjame decir una cosa más. Las obras sociales sindicales, además de ser fragmentado, porque se habla del sistema solidario, pero es una solidaridad fragmentada entre cada uno de los grupos, es solidaria fundamentalmente con el sector privado, que lo ha parasitado, y por eso también, en buena medida, la crisis que tiene el sistema de obras sociales. Ya te digo, nosotros, la idea nuestra es ir a un sistema único de salud. Claro. Y por supuesto, la prevención, pero la prevención en todos los niveles, hay que decirlo esto, porque a veces se cae en cierto facilismo decir, bueno, hay que focalizar en la prevención y entonces los hospitales... No, lo que pasa es que vos agarrás la película ya empezada, entonces ya tenés daño instalado en la sociedad, en la población. Entonces, nosotros necesitamos una respuesta integral. Prevención del daño antes de que aparezca, prevención del daño una vez que apareció, y recuperación una vez que la enfermedad fue derrotada, pero que quedan secuelas, que hay que hacer rehabilitación. Entonces, la respuesta tiene que ser integral. Queda recontra claro el panorama, porque además, en el mientras tanto, vos tenés que seguir atendiendo lo que hoy aparece como un hospital de campaña, ¿no? Un hospital en situaciones de tragedia, en definitiva. Y déjenme decir una cosita más, una sola. Hablamos de financiamiento, hablamos de fragmentación del sistema, y hay que hablar de la democratización del sistema, que implica no solo que participan los trabajadores en las decisiones, cosa que no está ocurriendo del todo, por lo menos. En la provincia de Buenos Aires hay algunos intentos muy insuficientes para mi gusto, pero bueno, necesitamos un sistema donde realmente participen no solo los trabajadores del sector, sino también la población, que tiene que intervenir no solo como ahora se hace. Muchas veces ustedes habrán escuchado hablar de los promotores de salud, de las campañas donde los promotores, que además desde mi punto de vista tendrían que ser empleados del Estado con plenos derechos, ¿no? Claramente. Pero bueno, los promotores hoy son algo así como mano de obra barata o gratuita. Claro. Y se los convoca para laburar, para hacer la campaña de control de peso y talla, para acercar a la gente al centro de salud y viceversa. Bueno, necesitamos otro tipo de participación de la comunidad que supere eso, que eso está bien y hay que reforzarlo. Como digo, tienen que ser trabajadores con plenos derechos, pero además hay que pensar un mecanismo, como tiene Brasil, por ejemplo, de consejos populares de salud en todos los niveles, a nivel de cada establecimiento, a nivel de los municipios, a nivel de la provincia y a nivel nacional. O sea, la democratización del sistema. Este sería el otro punto que para mí está necesitando nuestro sistema de salud. Vos sabés que con una gran habilidad lo dejaste para el final. Yo confieso, y es un tema que sigo bastante, pero no lo tenían tan en el radar y lo explicaste además muy bien. Y uno lo ve como el equivalente al sistema tripartito de gobierno de la universidad, ¿no? Los trabajadores, bueno, y ahí aparece también el paciente, digamos, la sociedad, la población, algunos llaman la gente, pero digo, las comunidades como parte de la dirección del proceso de salud también. Súper interesante, la verdad que tomamos nota. En el caso mío, insisto, no lo tenía tan claro y lo trajiste con una lucidez muy importante en este tiempo, porque está al mismo nivel de todo lo demás, digamos. Así que queríamos también agradecerte por ayudarnos a entenderlo mucho mejor todo esto. Bueno, el agradecido soy yo y bueno, en nombre mío, toda la organización a la que represento, que me parece que también vale la pena decir que acabamos de ser ratificados en elecciones con un 73% de los votos, la lista que actualmente conduce la SICOP.
Así que estamos de festejo esta semana. Muy bien, bien merecido. Pablo, gracias por este rato de charla y en contacto permanente. A ustedes, un abrazo. Hablábamos con Pablo Torres, psicólogo, miembro de la conducción de SICOP, el Sindicato de los Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Él es secretario de capacitación y nos trazaba un panorama realmente muy interesante sobre la salud en general, con foco en la provincia, pero con no solamente el diagnóstico, sino los desafíos de salida, ¿no? Las alternativas de salida. Y muy buena la síntesis final que planteaba, y esto que decías vos, Pablo, de que estamos frente a hospitales de campaña, y esa es la sensación. Si uno llega al servicio, ya sea público o a través de las obras sociales, lo que se encuentra es que si no estás atravesando alguna situación de gravedad, bueno, a la cola. Y queda claro, y él lo decía con lo de la prevención, queda claro que es mucho más barato y más eficiente, más racional, más inteligente que haya agua potable, que haya buena comida, claro, que haya ambientes sanos, que haya calefacción en invierno y ventilación en verano, aire acondicionado para todos y para todas. Eso es más barato que los remedios. El compromiso del Estado para la promoción de salud y para la prevención de salud es fundamental. Pero ahora, en esta situación, tiene que estar el remedio. Claro. Porque vos tenés una población cada vez más enferma, producto de cuestiones estructurales que además se aceleraron de manera tremenda en estos últimos 2 años. Sí, también es un gasto, cuando hablan, ¿no?, de gastos del Estado, es un gasto para el Estado curar una enfermedad que se puede prevenir tranquilamente, condiciones dignas de vida, agua potable, alimentación para las infancias, para las adolescencias, alimentaciones sanas, una calidad de vida digna, no tener 3, 4 trabajos para llegar a fin de mes, preveniría un montón de problemáticas de salud mental, de problemáticas de salud en general, que posteriormente al Estado también le generaría un gasto mucho más alto que lo que sería prevenir y generar una vida digna. Sí, claramente estamos hablando de otro proyecto de sociedad, político, de país, que este gobierno no apunta ahí. Este gobierno apunta a enfermarnos, ya sea con las condiciones de salud física, las condiciones de salud mental, y que no seas atendido, ¿no? Es decir, que sobrevivan los más fuertes. Lo bueno, cierro con esto, porque algún mensaje positivo tenemos que tener, sí, aunque más no sea de autocomplacencia colectiva de acá en adelante. Lo bueno de esto es que es tan grande el desastre que ha hecho esta gente, es tan grande todo lo que han socavado, que cuando haya que reconstruir, lo tenemos que hacer con las columnas bien plantadas, con las bases sólidas, proyectando y planificando. Y que siga habiendo demanda. Si hay una cosa, yo lo voy a decir como profesional de la salud mental, pero si hay una cosa maravillosa de nuestra sociedad, es que siga existiendo la demanda a la asistencia y a la atención en salud mental como en otros planos de la salud. No es que se naturaliza el malestar, no es que se naturaliza las enfermedades y esto es lo que me pasa y moriré acá, me deprimo. No, realmente se sigue insistiendo en la vía de la asistencia y la atención de la salud y sobre todo de la salud mental, y habla de una sociedad que, pese a todas las condiciones concretas en las que nos encontramos, apuesta a vivir mejor. 9:05 en la noche en toda la República Argentina. En esta parte del mundo llamado Hemisferio Sur tenemos este punto exacto en donde partimos Informe Pájaros al medio y nos queda todavía por delante la segunda mitad de este programa. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Hola, soy Darío Stanriver y le mando un gran abrazo a toda la gente de Radio Con Aguante. Sumate a la programación de Radio Con Aguante.
Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Cuando las voces se apagan, los micrófonos siguen encendidos. Porque la realidad no se puede ocultar. Un medio alternativo para informarse y construir un modelo de comunicación comunitario y popular. Desde diciembre del 2015, ininterrumpidamente al aire. Contactate y formá parte del equipo. Entra a radioconaguante.com.ar y entérate de cómo hacerlo. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gva.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. Fin de espacio publicitario. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. República Argentina, estamos en vivo en radioconaguante.com.ar. Esto mañana va a quedar viejo porque se están viendo esto hoy miércoles, hoy jueves, hoy viernes, hoy sábado. Igual no iba el en todo, ¿no? Iba hoy sábado y demás. Manuel Adorni ya habrá declarado en el pasado, pero para nosotros va a declarar mañana. Declarar es una palabra un poco fuerte. Va a dar su habitual informe, que no es tan habitual porque nunca lo hizo, lo que debería ser el habitual informe del jefe de gabinete en diputados. Creo que son como 4.500 preguntas, una locura. Sí. Más o menos, sí. Bueno, ¿viene siguiendo el tema de Adorni? No. Ya está, sabemos que las propiedades, que los viajes, todos los días parece un viaje nuevo, todos los días. Más allá de todo lo que se repercute dentro de las redes y de los medios, sabemos que cada día se encuentran nuevas evidencias de su enriquecimiento ilícito. Choreo, va. Dicho en el barrio. Otras palabras. En el barrio decimos de otra forma, chorizo. Supuesto choreo. Salió de caño, el flaco salió de caño, nada, se le puso en la pera un día y salió de caño con la tuya, contribuyente. Con la tuya. Con la tuya, sí. Bueno, 9:11 de la mañana nos vamos metiendo en el panorama universitario. No sé si lo llegamos a decir, pero el 12 de mayo hay va a haber la cuarta marcha nacional universitaria. Sí. Después las de abril, octubre del 24, una de abril el año pasado. Con una serie de medidas que también hubo entre medio, pero bueno, sí, esta es la cuarta.
Sí, la sí, cuarta sí, con sí, este la carácter, cuarta. no solo en Buenos Sí. Aires, salgamos del porteñocentrismo, Este carácter federal. pero carácter federal. Lo que pasa que si Dios existiera, muy probablemente atendería en Buenos Aires. Dicen. Como dicen. No, viste que yo lo dije en el caso de que existiera, no dije Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. En el caso de existir, el flaco tendría oficina en Buenos Aires. No seguro. sé, me parece que ¿Dónde tendría me oficina? parece que se ha mudado para los creyentes que le rezan seguido, me parece que Dios se ha mudado a otra provincia porque por acá la línea hace ruido. Para mí cambió el número. Capaz que es eso. Para mí perdió Puede el ser. celular, le Sí. afanaron el celular. Se ha ido a un del lugar bondi. sin señal. Claro, se le cayó el internet, no pagó el abono, le llegó Sí. el ajuste a Dios también y no pudo pagar el abono. y así estamos, ¿no? Con la cuarta marcha federal universitaria, una semana bastante caliente, ¿no? Con distintas medidas de fuerza. Mañana hay paro también en la Universidad de Buenos Aires. Entiendo que las distintas universidades nacionales también se adhieren. Hay un conflicto salarial bastante latente que viene desde 2023 con una ley de financiamiento que desconoce completamente el gobierno nacional. Y que la comunidad universitaria exige, ¿no? al gobierno la aplicación de la ley que garantiza los fondos necesarios para esta recomposición salarial de los docentes y para generar las condiciones dignas de estudio en las universidades nacionales. Entre todo esto, estas medidas de fuerza, de movilización y de protesta se ven ahora. Y eso es de lo que vamos a hablar y de nuestro próximo entrevistado. Ahora vamos a pasar el número, que no lo habíamos pasado todavía, pero no importa, lo vamos pasando y mientras conectamos con nuestro entrevistado para hablar de este tema, ¿no? De las universidades, además y de vuelta, porque el gobierno en estos últimos días tuvo otro gesto de contraataque, porque viste que tiene una lógica de contraatacar. En algún momento eran las auditorías que pedían las universidades. Bueno, ahora está yendo más o menos por la misma vía. O sea, le pone la carga de la prueba a las universidades para tapar lo evidente que es el ajuste permanente que hay. Sí, el atacar las universidades sabemos que es atacar de alguna manera un futuro de nuestro país y sobre todo la capacidad de autonomía de nuestro país de poder producir ciencia, tecnología, de lo que significa el desarrollo de un país. Por otro lado también que es un espacio, la universidad por naturaleza, todos quienes hemos pasado y todas quienes hemos pasado, están pasando por la universidad, saben que es un ámbito de debate, de politización, que va generando cierta apertura de criterio, independencia de criterio, capacidad crítica, y también eso significa un peligro para un proyecto como este. Hay una pregunta general, ahí te paso, Luana, perdón, pero que me parece que el gobierno no atiende, porque además de la crueldad, tiene un grado de inexperiencia en política muy fuerte. Y la pregunta que me cruza en estos momentos es, ¿tienen la capacidad de darse cuenta, no digo enfrentar, en principio de darse cuenta la cantidad de frentes abiertos que tienen? Sí. La cantidad de, voy a decir en lenguaje coloquial, de bolonquis abiertos que tienen. Bueno, Pablo Torres hace un rato hacía una enumeración en la apertura de la entrevista, ¿no? Los remedios, la discapacidad, en el área de salud. Ahora, cuando lo amplías a lo económico, educación, la salud de la educación, el trabajo, lo económico, la cultura, nos pasó por alto la apertura de la Feria del Libro la semana pasada con el impresentable, no hay otra palabra, de Leonardo Cifeli, el secretario de Cultura. Y el lindo scratch que hicieron mis compañeros de IGES, sí. un espacio de IGES que van haciendo de hijos e hijas, que no es, digamos, los hijos con puntitos, es otro espacio que van haciendo y que va de alguna manera recuperando ese músculo y esa gimnasia de donde no hay justicia de escrache, así que es importante mencionar. Sí, claro, Feria del Libro. Claro, en la Feria del Libro. Bueno, sí, Feli que se puso a los gritos contra la cultura y
y defendiendo a Milei. La verdad que al presidente le quedan en algún punto pocos defensores de fuste, ¿no? Porque además no deja él de atacar permanentemente a los que debieran ser sus aliados, los que pusieron todo para defenderlo. Joaquín Morales Solá, el diario La Nación, algunos periodistas de Clarín, esta locura de cerrar la Casa Rosada para los periodistas acreditados allí, cosa que no ocurrió ni en dictadura siquiera. Es fuerte de comparar, más allá de que no sea lo mismo, y más allá que también hay que decir que en la dictadura hubo más de 100 periodistas desaparecidos, es fuerte decir, che, Videla hacía conferencia de prensa, Jorge Rafael Videla hacía conferencia de prensa, y Milei cierra la sala de periodistas. Pero el dato es ese, ¿eh? Insisto, no estoy comparando, no hay un periodista desaparecido en este gobierno. En la dictadura hubo 100, y hubo asesinados, y hubo exiliados, pero no cerraron la sala de periodistas. Los textos que presentaron mis compañeros es ¿hasta cuándo nuestros libros juntos con Martínez de Hoz y la sociedad rural? Bueno, porque Martínez de Hoz claro. lleva el nombre del abuelo del que fue ministro de Economía, uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Y después, por supuesto, que digan dónde están los desaparecidos. Exactamente. Bueno, ahí están la cultura, que es un espacio de resistencia obvio, no digo natural, es una resistencia construida, digamos, no puede haber cultura sin resistencia. Son inescindibles, ¿no? Pensar una cultura complaciente con un gobierno es casi un oxímoron, ¿no? Digamos, la cultura de por sí tiene que tener una mirada crítica, salvo que fuera espectáculo de entretenimiento y no mucho más que eso, pero vaya si sabía del tema resistencia y cultura Adolfo Aristarain, ¿no? Que por estas horas también se suma al triste listado de aquellos personajes fundamentales del cine argentino del último medio siglo que nos han dejado Luis Brandoni, Luis Puenzo y ahora Adolfo Aristarain, el director de películas como Martín H. inolvidables, como Martín H., como Últimos días de la víctima, como Tiempo de revancha, bueno, cantidad de cuestiones que hacen de nuestro país un emblema de la cultura que hay que, por supuesto, seguir defendiéndonos. Bueno, vamos a meternos con los datos y con la entrevista en términos de lo que habíamos planteado en la apertura de esta segunda hora de Informe de Pájaros con Lucas Alfieri. Es integrante del Movimiento Universitario de Izquierda, es miembro de la Universidad Nacional de San Martín, estudiante en esa casa de estudios, dirige el Centro de Estudiantes de la Universidad. Sí, presidente de Humanidades. De Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, y nos está escuchando. Lucas, ¿cómo estás? Se cortó, bueno, ahí lo vamos. Vamos a recuperar la llamada con Lucas para meternos en el tema universitario. ¿Querés que ponemos un separador y empezamos de nuevo? Ahí está, vamos a empezarlo prolija y armoniosamente después de este separador. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. En la noche de la República Argentina, 11 26 99 95 74. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tranquilo, buscamos la llamada en un ratito. Bien. Nos vamos a meter en otra cuestión y después, en todo caso, intentamos retomar el paso universitario. Algunos datos estuvimos dando. Por supuesto, lo que se viene, reiteramos, el 12 de mayo, Marcha Nacional Universitaria. Bueno, el tema ahora es Peter Thiel y su empresa Palantir. Qué lejos está de ser Peter Pan. Peter Pan. Ah, no lo había pensado, mirá. Hay un juego cacofónico. Hay un juego cacofónico. Lejos, Peter lejísimo. Pan, bueno, es el eterno niño, ¿no? Pero este no es un niño. Este justamente no es un niño. Le gusta jugar, pero le gusta jugar a la guerra.
Con nosotros. Con nosotros, por supuesto. Con nosotros como Blancos Móviles. Bueno, así es. Tenemos preparadas una cantidad bastante extensa. Yo pido perdón, pero el tema la verdad que es apasionante y me convertí en una especie de Peter Tielólogo en estos días. Entonces nos pusimos a escribir un poquito y a hacer algunas cuestiones que resumimos. De paso no los saludamos, pido disculpas, a Guillermo Guerra y a Pablo Fernández. A ver, ahí me está diciendo hoy, venimos medio cruzados con las informaciones. No sé si vamos para lo universitario o vamos para lo de Peter Thiel. ¿Estamos con la nota? Perfecto, estamos con la nota. Retomamos el paso de lo universitario. Lucas Alfieri, ¿estás por allí? Buenas noches. Así es, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Acá Solana López, Luana Haidt y Pablo Mercado, te saludamos de este lado. Algo de intro hicimos con Luana sobre lo que se viene en el mundo universitario. Reiteramos el dato, 12 de mayo, cuarta marcha federal universitaria, y un panorama, Lucas, que te pido nos ayudes a describir cómo está llegando el punto final del cuarto mes del año en las universidades. Bastante complejo. Imagino que habrán ido en ese sentido. Por un lado, primero destacar que enhorabuena se convoca a la marcha federal, que era una propuesta que se venía exigiendo fundamentalmente sobre los sectores de cara de los sectores gremiales, docentes, no docentes, estudiantiles, y no se venía encontrando un diálogo y una sintonía con el CIN, que es el Consejo Internacional Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades nacionales de lo largo y ancho del país, que venían en una línea más dialoguista, si se quiere, al principio de año con el Gallego Álvarez, que es secretario de Políticas Universitarias, y ahí hay que ser bien claros en que la presión de los gremios y de los estudiantes han ejercido en un sentido, y fundamentalmente las medidas, me parece, y nos parece también muy a nivel general, de paros de arranque de los cuatrimestres generaron un impacto interesante en las universidades, donde hay que de alguna manera plantear que sin ley de financiamiento no podemos estar con normalidad en el sistema universitario. Así que en ese marco es una situación muy compleja, muy difícil. Las renuncias son cada vez más frecuentes, la huida también en términos más de investigación en lo que es el área de ciencia y tecnología, la situación de malestar de los estudiantes, las becas que no alcanzan. A mí me toca también ser parte de la provincia de Buenos Aires, la Universidad del Conurbano, y el boleto estudiantil como nunca se exigió y se necesitó, se notó muchísimo eso. Claramente es una situación límite, ¿no?, la que nos están llevando con esta política, y en ese sentido la marcha nos tiene que implicar darle un golpe y poder pensar, ¿por qué no?, en conquistar la ley de financiamiento universitario, que ya tiene aprobación del Poder Legislativo y también tiene un fallo judicial que obliga al gobierno a implementarla. Una ley que tiene una doble aprobación, Lucas, no hay que decir, porque el gobierno primero la vetó, se insistió, se volvió a aprobar, y ahora está otra vez el gobierno insistiendo con no cumplirla después de ese fallo, y la cosa parece que va a escalar inclusive a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, no vamos a meternos en el tema de la Corte, sabemos los tiempos que tienen, que son por supuesto acordes a los intereses de las corporaciones que manejan con mayor o menor soltura los temas cuando le convienen. Mientras tanto, aparece esta marcha, vos decís, bueno, la terminan imponiendo la presión de los sindicatos, los estudiantes y los rectores, el CIN, no le queda otra que volver a conformar este panorama de acá al 12 de mayo. ¿Cómo se está yendo a esa marcha? ¿Qué imaginás va a pasar en ese día y sobre todo después de ese día? Y esperemos que sea grande, sea masiva. La verdad es que el marco no es el mismo que el 2024, ¿no? Eso creo que hay que poder ponerlo sobre la mesa. En 2024 se comenzó el cuatrimestre con el 23 de abril en el norte, ¿no? Ya estaba bastante claro que íbamos a hacer una movilización. El ataque del gobierno para muchos, incluido nosotros, era más novedoso en su agresión.
y eso generó también una reacción mucho mayor, y fue un año, el 2024, que culmina con las tomas universitarias. Entonces efectivamente eso empieza en la marcha del 23 de abril y termina luego de que el Congreso en ese momento falla a favor del gobierno de Milei, con unas tomas a nivel nacional. 2025 hubo un desgaste y también hubo una vocación de parte de los rectores y de los gremios más afines, fundamentalmente los gremios de FEDUN y de FATUN, que han jugado un papel más de ir hacia la ley de financiamiento, lo cual obviamente es interesante porque nos tiene hoy en día con una ley con todos los poderes yendo en un sentido, con el pueblo argentino también que demostró su apoyo, pero hubo una estrategia donde la calle no estuvo en el centro. Lucas, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Solana te habla. Te pregunto por el clima estudiantil y la participación política estudiantil. Vos decís que van hacia una movilización que quizás no tiene la repercusión o el emergente de la primera, sí, pero sí, ¿cómo viene en general el clima? Y en creciendo, porque la convocatoria la tenemos recién ahora y las asambleas y las acciones se están empezando a construir de cara a la movilización. Creemos que va a ser masiva porque hay mucha bronca y el factor común en la bronca y en el malestar, sobre todo material de los estudiantes, casi que nadie lo puede negar. Tendremos que lograr efectivamente canalizarlo eso en las calles y que se parezca más a la 2024 y que no quede más aislada como fueron las 2025. Las 2025 no fueron de la masividad que creo que necesitamos para generar un golpe de cara al gobierno y a la sociedad también, de que bueno, las universidades se vuelven a levantar por sus conquistas y sus reivindicaciones. Pienso en la transversalidad, ¿no?, de las universidades en la sociedad. Sí, ni hablar. Nosotros, lamentablemente, con la política de este gobierno nos están quitando ese rol y están de alguna manera apostando a que dejemos de ocupar un lugar que ocupamos muchas generaciones y que han representado, sobre todo el decreto de la gratuidad para acá, la masificación del acceso y de muchas familias trabajadoras que han podido modificar su vida a partir de la universidad como horizonte, como profesión, como un oficio, que efectivamente eso está en disputa también y que sigue siendo parte de un consenso existente en la sociedad, pero claro, mientras avanza esta política de ajuste y de golpe al pueblo argentino, también se empieza a ir rompiendo ese tejido, ir rompiendo esa aspiración y estamos muchos con pluriempleo, entonces también empieza a ser compleja esa inserción de la universidad y esa inserción de esos universitarios después en la vida argentina y en el mercado laboral, que es un mercado laboral cada día más precario, que no necesita hoy en día gente altamente calificada. Entonces también hay un problema más de fondo que hace que tengamos que hacer un ejercicio de empezar de cero y decir, che, bueno, no está resuelto nuestro conflicto, ¿no? Porque cambió la reivindicación. Hay que plantear también que en 2024 nosotros íbamos contra el cierre que era la narrativa del gobierno. La narrativa del gobierno era centro de adoctrinamiento, no te voy a dar un peso, nada. Y arrancaron prorrogando el presupuesto. Hoy estamos en una situación parecida, pero al haber sobre la mesa reivindicaciones salariales, reivindicaciones de becas, reivindicaciones de sistemas de ciencia y tecnología, reivindicaciones más de fondo, no necesariamente la sociedad lo toma de la misma manera, porque es una sociedad que también está golpeada y atravesada por sus propias problemáticas. Entonces, es otro el camino que creo que hay que recorrer, hay que volver a encontrar acciones no solo de cohesión interna, sino también de ir preparando con clases públicas, con marchas locales, esa gran marcha federal nacional. Lucas, ¿cómo va? Te habla Luana. Me gustó este recorrido que hiciste de estos... Buenas, ¿cómo va? Me gustó este recorrido que hiciste. ¿Cómo anda Solana? Perdón, no la saludé, muy mal de mi parte, y Pablo también. Qué educado. Entré directo a comentar, así como si nada. Ustedes ordénenme.
Después dicen que todos los estudiantes solo son piqueteros que van a la escuela a hacer bardo, etcétera, etcétera. Y acá tenemos a estudiantes requete contraeducados. Me gustó mucho, voy a hacer una pequeña observación respecto a lo último que decías y retomamos, que es transversal, es estructural este vaciamiento que hay, esta política de gobierno, esta política de la crueldad, y afecta a todos los sectores, afecta a la salud, afecta a las infancias, afecta a las adolescencias que están en situación crítica también, y como recién lo traías, Lucas, a través del pluriempleo que también afecta a los estudiantes universitarios. Respecto a este panorama que dabas de la lucha universitaria desde el 2023, 2024, 2025 y hoy 2026, han pasado los años, las medidas de fuerza, y el gobierno sigue sin aplicar plenamente la ley de financiamiento universitario. ¿Ustedes cómo lo ven como estudiantes universitarios, como dirigentes universitarios? ¿Cómo leen esta decisión? Y por otro lado, si crees que la calle hoy es el principal lugar donde se está dando esta disputa o se da en otros espacios también. Y es una pregunta compleja porque también creo que en la balanza hay que ser justos, que le hemos arrancado el presupuesto de funcionamiento de actividades en 2024. Inmediatamente después de la marcha del 23 de abril, el gobierno, si bien ahí la UBA emerge, ve luz y queda en el radar de muchas universidades, que fue la UBA la que negoció por el resto, efectivamente se dio un presupuesto para prender la luz, ¿no? Claramente. Sí. Después efectivamente la presión ejerció un sentido positivo porque se han frenado los vetos, sobre todo en 2025, que si bien yo lo puse como un año en el que la calle no fue el centro, hubo victorias parlamentarias y el gobierno siguió intentando sus estrategias, algunas con más éxito, otras con menos éxito, y me parece que ahí en ese tira-afloje nosotros siempre tenemos la oportunidad de darle un golpe y efectivamente no tenemos que pensar que es imposible conquistar nuestra ley de financiamiento. Estamos frente a un gobierno que no tiene absolutamente nada de pragmatismo, que lo demuestra hacia todos los sectores del pueblo trabajador y en este caso del movimiento estudiantil y universitario, y no podemos esperar que cambie de opinión. De hecho, también eso es parte del debate, digo, ¿no? A principio de año los rectores tenían un enfoque más dialoguista y muchos sectores de la comunidad universitaria le dijeron, no, pará, flaco, vamos a volver a poner este sistema nacional universitario que tenemos, que es una de las pocas cosas que todavía tenemos a nivel nacional en el país, no fragmentada, no descentralizada, pongámoslo en la calle y hagámoslo valer y ganemos nuestra ley en ese sentido. Creo que el escenario está abierto porque el gobierno tiene su ley presentada en el Parlamento, no hay que dejar de decir eso. Sí. Dentro del calendario de las sesiones eso en algún momento se tendría que tratar y sin embargo efectivamente se le están trabando los poroteos con otras discusiones como las PASO y efectivamente no está tan sólido como para salir a dar ese debate. Entonces creo que este momento es especial para que nosotros volvamos a recomponer, volvamos a generar que los estudiantes digan bueno vamos, también romper esa resignación de bueno, hagamos lo que hagamos y el gobierno nos va a dar pelota. Y bueno, entonces para eso nos quedamos en nuestras casas y cerramos la persiana. También existe esa subjetividad en el horizonte y en las facultades, en los pasillos, en las aulas, no podemos negarla. Sí, porque a favor del gobierno, entendiendo su lógica, ellos te dicen, bueno, vieron que finalmente las universidades no se cerraron, ¿no? No, tal cual. Están ahí, digamos, siguen yendo, están las cursadas y demás, claro. Por debajo aparece además todo el drama de lo social, de lo económico, del empleo, del impacto de la crisis, que por supuesto la universidad no es ajena. Yo tengo una última de mi parte, ya casi que para el cierre, Lucas, y tiene que ver, lo dijiste en un par de oportunidades, bueno, tiene que ser una marcha que vaya mucho más allá de lo universitario, y hablaste de un golpe al gobierno, ¿no? ¿Qué otros sectores debieran tomar nota de esta movilización de acá en adelante, pensando ya en el 13, 14, 15 de mayo, por ejemplo? Y necesitamos una articulación ahí con el movimiento obrero. Creo que no podemos dejar eso de lado y es algo que no lo estamos tampoco logrando articular bien en este contexto histórico, digo, de gobierno de Milei. Creo que los universitarios han podido en la de 2024 plantar una masividad muy interesante.
y después la del 24 de marzo a 50 años del golpe, creo que está ahí, y si no fue superadora, probablemente fue superadora. Efectivamente tenemos mayores dificultades para coordinar las luchas y estamos respondiendo de forma más sectorial. Creo que eso también es parte de la política del gobierno y cómo nos va configurando de alguna manera la respuesta. Es muy complejo en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras, más allá de los matices y las tensiones hacia adentro de los sectores sindicales, incluso del propio sistema universitario y también con el movimiento obrero, creo que tiene esa transversalidad, esta reivindicación que la universitaria, que tenemos que salir a jugar y que todos la tomen como tal. Y también de cara a 1 de mayo, los sectores universitarios también tenemos que estar acompañando la movilización que se va a gestar en ese sentido por el Día del Trabajador, y creo que en ese camino hay que seguir articulando las luchas. Va a ser complejo y los golpes son cada vez más duros, pero bueno, me parece que por ese lado hay que jugar. Y sí con un enfoque, perdón que lo estiro un poco el análisis, sé que ya quieren cerrar, pero sí con un enfoque muy de base, sobre todo, porque no es solo de los sectores, de los rectores, la estrategia judicial en torno a la ley, lo cual en cierto sentido tiene su parte correcta, sino también como se enfrentó la reforma laboral, quedó muy sobre la mesa que hay un sector muy convencido que no es una táctica ir a judicializar la reforma laboral, es una estrategia. Entonces ya cuando deja de ser parte de una herramienta más para la lucha y pasa a ser la herramienta para enfrentar un ataque tan brutal, estamos en otro grado de complejidad con esos sectores. Entonces esas discusiones también creo que hay que darlas para efectivamente discutir la resistencia mientras la vamos construyendo. Lucas, y para el cierre, contanos, y sobre todo a oyentes, los y las oyentes que no conocen, ¿de qué se trata el movimiento universitario de izquierda? Perfecto. Sí, nosotros estamos... El MUI está tratando de poder no estar pendiente del CIN, de los rectores, y tampoco estar solo preocupado por las cuestiones más bien partidarias. Tenemos que poder configurar un movimiento estudiantil crítico, independiente, con un crisol de apertura identitaria en este contexto histórico. Y sobre todas las cosas eso, la universidad es un elemento de poder y de disputa en Argentina, y que define luego cuadros, cabezas, cerebros que piensan proyectos de país, y para eso el movimiento estudiantil tiene que tener esa apertura justamente de entender que no es un elemento para otra cosa la universidad, sino que es un lugar en sí mismo de disputa, y que los que definen esos planes de estudio, los que definen los convenios, los que definen las políticas de la universidad, los que definen sus salarios, la configuran también para un determinado sector, y hoy en día no es en beneficio de la gran mayoría. Entonces el movimiento estudiantil y el MUI apunta en este contexto a discutir de forma independiente, y también a tener la capacidad de volver a recuperar un montón de estudiantes que van a esos lugares con preguntas, con intereses, que no necesariamente se sienten atrapados por la política, porque hay un contexto de crisis muy grande de representación política. Y bueno, el movimiento estudiantil tiene una historia hermosa en este país, y con la reforma del 18, con toda la lucha contra la LES en la época del 90, ha acumulado mucha historia, ha sido también un sector muy importante en la época de los 70, uno de los principales sectores atacados por la dictadura. Digo, tenemos que también entender que somos parte de esa historia, y que bueno, si bien no estamos en una etapa de alza, en la UBA vemos como experiencias más combativas también, que tienen que ser autocríticas de lo que les está pasando, no obtienen grandes resultados, sino que ganan los centros de estudiantes de servicios. Tenemos que poder pensar que los centros de estudiantes estén a disposición de estas luchas, y también para discutir qué universidad queremos. Lucas, te agradecemos mucho este rato de charla, seguimos en contacto, y bueno, que esto empiece también a marcar otro punto de quiebre de acá en adelante. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo.
Un abrazo grande. Por Nos favor, vemos. lo mismo para vos. Hablábamos con Lucas Alfieri, del Movimiento Universitario de Izquierda, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades en la Universidad Nacional de San Martín. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en informe de pájaros. Sonrían, sonrían. Baja la música. Todo. Miren la cámara. Palantir nos vigila. Ese señor que están viendo ahí. ¿Peter O'Toole dijiste? Peter O'Toole. Peter Pan. Peter Pan. Peter Thiel. Bueno, ¿quién es este Se le hombre? parece a Peter Pan. ¿Quién es este hombre que estuvo el jueves pasado con Javier Milei y junto a él estaba el canciller Pablo Quirno? Es un alemán, vivió algunos años en la Sudáfrica, el apartheid, al igual que Elon Musk, que es sudafricano. Que es importante eso, ¿no? Sí, remarcar que no es que se criaron en la Alemania, se criaron en el apartheid. En la Sudáfrica blanca, donde a los negros los aplastaban por ser negros. Y Peter Thiel está en la Argentina. ¿Viste? ¿Quién no se compra una mansión de 12 millones de dólares? Porque además el caso tiene cantidad de ribetes muy interesantes desde el punto de vista del color, ¿no? Magnate, millonario, que viene con su marido, además, con lo cual digo, no podés ni siquiera acusarlo de misógino en ese caso. Viene con su marido. Claro. Pero sin embargo... Puede ser misógeno, puede ser gay y misógeno. Sí, por favor. Sí. Pero sin embargo está siendo el exponente más avanzado de lo que es casi una convención a esta altura, hablar del tecnofascismo. El fascismo del siglo XXI, un fascismo tecnológico. ¿Qué es Palantir y por qué nos tiene que importar? Primera placa. Es una empresa privada que nunca ganó una elección, no la responde a nadie más que a los propios intereses y que pretende definir, de hecho ya lo está haciendo, quién es una amenaza para los estados. Esta empresa está tocando la puerta de la Argentina y por supuesto tiene un portero de lujo, ni más ni menos que el presidente Javier Milei, que le abrió por segunda vez el despacho presidencial para recibirlo. La anterior había sido en noviembre de 2024 y ahora con Peter Thiel instalado en la Argentina y Palantir empezando a desplegar todas sus artimañas que nos van a joder la vida y fuertemente. Seguimos avanzando para ver de qué se trata esto. Bueno, esta empresa fue fundada en el año 2003 con capitales de la CIA, tiene contratos con el Pentágono, con la OTAN, diversos países de la OTAN, entre ellos el Reino Unido. Son los grandes promotores del ICE, este organismo policial con carácter también fascista y xenófobo, claro, de los migrantes en Estados Unidos, y es el principal proveedor de software de defensa, me corrijo a mí mismo, que dice la placa, de software de ataque de Occidente, sí. Porque hablar de defensa en este caso es casi un oxímoron, claro, porque no se defiende nadie los yanquis, sino que atacan a medio mundo. Esto es Palantir. Seguimos avanzando y contamos ¿quiénes son los dueños? Bueno, uno lo estamos viendo en pantalla. Peter Thiel cree que la democracia y la libertad son incompatibles. De hecho, hace algunos días propusieron en un manifiesto una especie de neomonarquía. Ahí aparece la idea del tecnofascismo en su máxima expresión. El socio de él se llama Alex Karp. Dijo que disfruta de matar a los enemigos y defendió el uso de las plataformas en operaciones que causaron muerte de civiles, como por ejemplo vamos a ver ahora en la siguiente placa lo que ocurrió en los ataques contra Irán. Vuelvo al manifiesto que publicaron el domingo pasado en las propias redes de Palantir, de la empresa. 22 puntos tienen, entre ellos remilitarizar Alemania y Japón. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Japón tienen restricciones de defensa en términos de su propia capacidad de armamento. Inclusive las fuerzas armadas de Japón, ¿sabes cómo se llaman? Fuerzas de autodefensa. ¿Por qué? Porque fue tal el daño que le hicieron a la humanidad, fundamentalmente a Alemania, pero Japón, que era su aliado, e Italia, que tienen limitaciones
de parte de la comunidad internacional todavía más o menos vigente en ese sentido, Naciones Unidas, para un rearme pleno y potencialmente peligroso para la humanidad. Bueno, él propone rearmarla otra vez. Obviamente hay un interés porque ellos son proveedores de software de defensa o de ataque. Y quieren que el software dominante en el siglo XXI sea el propio y que terminó la época del Power Soft. Esta historia de la inclusión, de respetar, no, ahora tiene que haber un Hard Power directamente vinculado a sus propios intereses. ¿Cuál es la trampa de esta gente? Entran barato, instalan a los ingenieros que tienen mucho despliegue en los distintos organismos del Estado, hacen que los estados dependan de sus plataformas y después prácticamente imposible sacarlos de allí. Allí han funcionado hasta ahora, por ejemplo, en el caso del ICE, ellos han logrado nuclear los datos de 26 agencias estatales de Estados Unidos. En la Argentina vamos a ver que sigue esa misma línea y que, por ejemplo, esto es lo que decía antes, me había anticipado, los algoritmos llevaron a que entre los blancos de los ataques contra Irán estuviera la escuela de Minav, donde asesinaron a 168 niñas. Es decir, no hay neutralidad en esta tecnología. Claro. Vos sabés que son los dueños además de Spotify. Alguna banda, esto no sé si lo llegamos a comentar acá, alguna banda como Café Tacuba, los mexicanos de muchísimo peso, trayectoria y recorrido, denunciaron diciendo, che, ojo que la plataforma donde vos escuchás la música está alimentando indirectamente con tu guita, ya sea que pagues el sistema o que te comas la publicidad, con lo cual alimentás con tu tiempo, la empresa que acaba de bombardear una escuela utilizando ese tipo de tecnología. Claro, sí. Vos preguntabas si podían ser misógenos, la elección de la escuela de niñas fue a propósito. Bueno, imagínate qué hubiera ocurrido si esta escuela estaba ubicada en Nueva York, ¿no? Estaríamos todos los días hablando de las historias de vida de estas nenas. El diario que primero publicó esto en su tapa, ¿saben qué diario fue? El Observatorio Romano, el diario del Vaticano. Eso explica también la inquina personal de Donald Trump con el Papa. ¿Qué le viene siguiendo los pasos? Exactamente. Hace ya varios años. Cuando hablamos de Palantir, no hablamos de una empresa, es mucho más que una empresa. Estamos hablando de alguien que vende una cosmovisión, una filosofía, una ideología. Ellos deciden quién es el enemigo, ellos controlan los datos, definen el tablero de este tipo de cuestiones en el mundo y ahora, por supuesto, decíamos, tienen un portero de lujo a sueldo, podríamos decir, como es Javier Milei, que paradójicamente ayer se quejó que su sueldo no había aumentado tanto en la Argentina. Sí, terrible. Ya en un ratito vamos a meternos en el voto de vergüenza. Seguimos con Peter Thiel, acá presente en la Casa Rosada, foto de los últimos días, ¿no? En la reunión con Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, y además parte de su comitiva, al lado de Milei, el traductor oficial. ¿Quién fue el vocero de esta reunión? El propio Javier Milei, porque por supuesto de parte de la empresa no hubo ningún tipo de comunicación y tampoco hubo mucho dato oficial de en concreto por dónde se está avanzando, porque esto también forma parte de la lógica de este gobierno, el oscurantismo y el secretismo absoluto. ¿Acaso, esto es una suposición, sea imposición de la propia empresa, ¿no? Porque si manejan los datos, ¿cómo no van a manejar la comunicación? Y acá nos metemos en algo que tiene que ver con los últimos acontecimientos muy concretos. Cuando el año pasado, el 31 de diciembre, estábamos despidiendo el 2025, el gobierno firmaba un decreto de necesidad y urgencia, el 941-2025. ¿Por qué 2025? Bueno, porque era todavía ese año. Sin embargo, entró en vigencia en enero de este año. ¿Y qué hace ese decreto? Legisla ni más ni menos que sobre el Sistema Nacional de Inteligencia y crea la Agencia de Ciberinteligencia especializada en estas cuestiones, que es ni más ni menos que modificar por decreto la Ley de Inteligencia Nacional. ¿Qué se apoya en la Ley Bases? La Ley Bases es la que permitió todo el desastre que ahora vivimos. Exactamente, crea la Agencia Federal de Ciberinteligencia y esto autoriza lo que en Estados Unidos ya está funcionando, que es el cruce masivo de bases de datos. Por ejemplo, la FIP, el RENAPER, ANSES, los datos de salud, migraciones, ni hablar las redes sociales, ¿no? Que son redes privadas, pero al servicio fundamentalmente de Estados Unidos
porque los dueños, como lo vimos con Palantir, creada con capitales de la CIA, los dueños de las redes sociales, Peter Thiel tuvo que ver también con el comienzo de Facebook, hoy parte de Meta, están trabajando directamente para Estados Unidos. Bueno, ¿qué habilita esto? La contrainteligencia preventiva, es decir, todo lo que necesita Palantir para instalar su plataforma. Lo que hizo en Estados Unidos en el primer año de Trump, lo está haciendo ahora. Y un dato chiquitito, el sábado nos regodeábamos todos con lo que había ocurrido en el Hotel Hilton de Washington, en la cena de corresponsales, y después aparecen, como parte de todos los videos que dieron vuelta, cómo el servicio secreto lo saca primero a J.D. Vance, al vicepresidente, antes que a Trump. O sea, ¿cómo lo van a sacar primero al vicepresidente? ¿Saben dónde trabajaba J.D. Vance antes de ser vicepresidente? En Palantir. Claro. Está a un paso de manejar directamente el gobierno de Estados Unidos. Había que salvar la gallina de los huevos de oro. A un paso. Si esto fuera el juego de la oca, decía yo ayer en otro espacio, Peter Thiel sería el próximo presidente de Estados Unidos. Casi directamente, porque tiene a uno de los suyos en ese puesto. Seguimos con las placas, son un par más y vamos terminando esta historia. Se puede definir también como el monje negro. Exactamente, porque lo que diferencia a esta gente de, por ejemplo, los Henry Ford de otra época, que no solamente hacen negocios con los estados, sino que ellos quieren ser el Estado ahora directamente. Sí, claro, y con un proyecto político. O ya lo son, ¿no? O ya lo son. Ariel Garbers es el ingeniero electrónico con especialidad en temas informáticos que hace años sigue cuestiones vinculadas a los datos y demás. Dijo que Peter Thiel le ofreció directamente a Milei gobernar con datos cruzados, que es la especialidad de Peter Thiel. Un dato de la historia de Peter Thiel. Cuando se crea Palantir, ¿qué había ocurrido previamente? El atentado de las Torres Gemelas. Y él se ofreció, un tipo muy habilidoso además, en ese sentido, a decir, ojo que acá el negocio no es solamente acumular información, porque si alguien tenía información eran los organismos de Estados Unidos. El negocio es cruzar esta información y él se propone, con plata de la tuya, contribuyente, con plata de la CIA, hacer quien lleve adelante ese plan. 20 y pico años después lo estamos viendo acá en la Argentina. Es el mismo modelo que ya rige en Estados Unidos. Trump asumió en enero del año pasado. 26 organismos públicos, incluyendo la CIA, ya le dieron a Palantir toda su base de datos. Creo que nos quedan un par más para ir concluyendo con este perfil, porque se viene lo electoral en la Argentina el año que viene. El gobierno quiere discutir las PASO, por ejemplo. Claro, es un año no electoral y todas las leyes de ese tipo se deben discutir en años no electorales. Pero ojo con los peligros que puede acarrear este tipo de maniobras de cruzamiento de datos en parte de un gobierno con esta lógica, porque los perfiles públicos de la ciudadanía y la posibilidad de hacer lo que se llama microtargeting electoral, es decir, que a Luana le llegue el mensaje apropiado en función de su edad, del barrio donde vive, de los intereses, de con quién se relaciona, de el movimiento que tiene en sus tarjetas de crédito, en su débito, en sus viajes, todos los datos que hay sobre vos estén direccionando y alimentando un mensaje específico a tu medida. Y al mismo tiempo te oculten los mensajes de otros que el poder no quiere que vos veas. Y acá hay un elemento central para plantarse desde lo constitucional y desde la defensa del derecho. Vos lo sabés, Luana, la Argentina tiene incorporadas desde el año 93 en la Constitución Nacional, sancionada en el 94, la figura del habeas data. Del habeas data, sí. Los derechos de cuarta generación, los derechos de los usuarios y consumidores y los derechos a tener voz, capacidad de saber qué datos tienen tuyos, organismos públicos y empresas privadas. Y eventualmente a corregirlos, eventualmente a desmentirlos, corregirlos y preservarlos. Y también preservarlos. Por ejemplo, están los antecedentes del derecho al olvido, que tiene que ver con esto. Es decir, el caso de Natalia De Negri, por ejemplo, con Google. No es que vos borrás tu historia, es que le pedís al buscador que ya no te relacione con eso. A ella la buscaban y lo primero que aparecía eran los escándalos que hacía en la farándula cuando era mucho más joven e ignoraba todo su recorrido posterior. Que podía tener académico, etcétera. Bueno, eso con este tipo de sistemas desaparece. La sola existencia de la vigilancia masiva
limita, suprime y amenaza la participación popular. Hay antecedentes, porque vos dirás, ¿no será un poco exagerado pensar que esto va a pasar de este modo de acá en adelante? No, hay que viajar en el tiempo, 10 años atrás. Cambridge Analytica. Esto llegó al Congreso de Estados Unidos, llegó al Parlamento británico, y allí un empleado que había trabajado antes en Palantir contó cómo extrajeron los datos personales de 50 millones de personas, de usuarios de Facebook, para direccionar mensajes en campañas electorales. Claro, con una técnica que es el marketing, que se especializa en poder analizar el comportamiento social. Entonces, teniendo determinados datos de determinadas poblaciones, edades y demás, ya dirigen campañas. ¿Saben cuál fue el gran laboratorio de Cambridge Analytica? La Argentina, donde ganó Mauricio Macri las elecciones en 2015. Esto se conoció en 2016. Y ya nos metemos en el final, esta figura un tanto excéntrica, pero con todas estas características de peligro que tiene Peter Thiel y su empresa Palantir, porque lo que está en juego en definitiva es la soberanía. ¿Qué garantiza que Palantir, una empresa al servicio directo, explícito, abierto, vinculado a los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, le dé a nuestro país, hoy el gobierno de Milei, mañana el gobierno de vaya a saber quién, los datos sobre, por ejemplo, algo que está muy en boga, un atentado terrorista? Vamos a suponer que esa hipótesis es válida y que, como tienen tanta información, vos le estás dando el monopolio soberano de producir inteligencia a partir de tus datos a una empresa privada y extranjera. Soberanía afuera, diría Javier Milei. Una empresa que se hace cargo de tu propia soberanía hace que tu propio Estado deje de tener razón de ser. Es casi a lo que estamos a punto de llegar con esta definición de Javier Milei. Hay un paralelismo estatal, ¿no?, que se intenta instalar de un nuevo control social que ya no necesita uniformes, sino algoritmos y datos, en este caso. Sí, es quizás no necesariamente es paralelo al Estado, sino que lo que estábamos acostumbrados era un Estado gobernado por determinados gerentes, que lo hemos dicho muchas veces, que respondían a intereses de sectores de poder económico, sobre todo. Acá son estos sectores de poder económico que desarrollan sus propios proyectos y que se encargan de dirigir el Estado desde sus empresas privadas. Desde esta herramienta de control, mejor dicho, una herramienta de dominio. Y cerramos con una frase que tal vez resuma toda esta historia, ¿no? Un Estado que no controla sus datos, no controla la soberanía y en este caso no controla las elecciones que se van a venir el año que viene. El DNU 941 del 2025 está vigente, la oposición no logró voltearlo todavía. Y está de la mano con la aparición de las fuerzas militares norteamericanas en Moreno, en Córdoba y en Bahía Blanca. Digo, aparece Peter Thiel, aparece estas prácticas militares conjuntas. Todo es parte de la misma avanzada y de un mismo proyecto. Es un atentado directo a la democracia. Exactamente, lo que está en juego en definitiva es la democracia y por eso pusimos para el final la foto de Peter Thiel, que tal vez te lo encuentres comprando el pan en Barrio Parque por estos días, en su mansión de $12 millones. Palantir está entre nosotros. Lo peor de todo es que la puerta se la abrió gustoso. No sabemos si a cambio de algo o simplemente por genuflexión cipaya, el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Son las 10 de la noche, ¿nos podemos pasar 2 minutitos? Sí, nos podemos pasar. No, me dice Pablo, bueno, ¿quién vota? Somos 5, a ver. Uno dice que no, 4-1, Pablito, perdiste. Perdió 4-1, pulgar para abajo para Pablo Fernández, porque Guille nos va a permitir pasarnos un par de minutos. ¿Querés ir despachando para que no se nos venza como mercadería vieja los videos del momento vergüenza de la semana que viene por 3? El momento vergüenza. En el orden que ustedes quieran, nosotros lo vamos respondiendo, vamos reaccionando, como se dice ahora, en vivo a los momentos vergüenza de la semana, que tienen 2 nacionales
y una pata internacional. Tragically, we've covered shootings, we've covered all sorts of scary and terrible events, but it's not often where you have a loved one next to you in that moment, and you're also Bueno, ahí están, contanos, Solana, qué estaba pasando. Sí, ahí. por favor, ahí las señoras, se había producido el tiroteo, el intento de atentado en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, y ellas se levantaron y rápidamente, antes que la desalojen, no se sabía si había otro tiroteo, si había una bomba o qué pasaba, pero rapidito agarraron las botellitas de champán. Uno estaría tentado de decir que los periodistas son medio sangucheros acá y en Estados Unidos, cosa que es cierto. Es cierto, por supuesto. Pero en este caso, además de todo, la señora de tapado negro que aparece a la derecha de su pantalla, señor, es Olga Stefaninina, que es la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Y lo que pasa es que esas bebidas capaz que en Ucrania no llegan. Era la oportunidad de probar. ¿Quién nunca se llevó un vino? ¿Cuánto le salió la entrada? ¿Cuánto le salió la entrada? ¿Valía la pena quedarse aunque sea con el tiroteo y agarrar la botella? En un momento crítico uno hace lo que puede. Por en ese supuesto. caso, llevarse un vino. Está bien llevarse el vino. Bueno, segundo momento vergüenza de la semana, y ya casi nos metemos de lleno en algo que casi son dos palabras que van de la mano. Decir vergüenza y decir Milei, a esta altura es prácticamente lo mismo en la República Argentina. Lo voy a plantear brutalmente en términos de utilitarismo político. ¿Por qué yo debería beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿O acaso... Acá nos queremos solidarizar con el director de cámaras, porque el tipo ya no tiene laburo hoy. Ya no tiene laburo. Ya es uno más de lo que rajaron. Claro. Porque cuando dijo 13 corruptos, pone en pantalla ponchea a Manuel Adorni y a Karina Milei. Y cuando abre el plano estaba sentado en la misma mesa Diego Santilli y Mario Lugones, ministro del Interior y de Salud, respectivamente. Con lo cual, pobre señor, nuestro más sentido pésame, tenía un laburo hasta ayer, hoy ya no. Pero bueno, valió la pena. Valió la pena. Uno que se jugó por nosotros porque sí, soldado de la causa. Juramos que no está editado esto. Milei dijo corruptos y pusieron en pantalla a Adorni y a Karina Milei. Y la última viene del lado de lo nutritivo, ¿no? Mañana cuando se despierten, lo primero que van a hacer es acordarse de las recomendaciones de desayuno del presidente Javier Milei. Ay, por favor. Dice, ¿vieron que ahora todo el mundo come huevos? ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el mundo come huevos. Entonces, ¿qué desayuna? Huevos. Sí, en distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. ¿No se dan cuenta de las aberraciones que dicen estos que están enfermos de socialismo? Digo, ¿qué van a esperar que pase con los productores de mermelada? ¿Y por qué, digamos, eso, si le pasa al productor de mermelada, nadie se queja, y si le pasa, digamos, a don Chatarrín, todos ponen el grito en el cielo? ¿Por qué? ¿Porque tiene más poder? Bueno. Ahí deben haber puesto un cartel que decía aplausos, sí, ¿no? Y abajo alguien que explicaba el chiste, ¿viste? Y ahí que iba traduciendo dónde estaba el chiste de la imagen esa desagradable que ya nos tiene acostumbrados. Mermelada sobre los huevos, la verdad que no lo vi nunca en mi vida. Creo que cada vez va generando más incoherencias, cada vez vemos más incoherencias de Javier Milei. Es incoherente y es desagradable. Es desagradable, es agradable visualmente, políticamente, es parte de este show, parte del espectáculo, y lo peor de todo es que nadie se ríe. Nadie se ríe. No, ni los propios, que los tienen ahí con cartelitos que dicen ahora aplauden, ahora... Bueno, nos vamos a despedir. Bien. A nosotros mismos. Hasta acá hemos llegado. Ojalá alguna vez este país vuelva a tener un presidente que se amigue con el lenguaje y con el shampoo. Sí. Por ahora es y lo por que favor tenemos. no le vayan a poner mermelada al
huevo que es asqueroso. Un presidente o una presidenta con mejor pelo, definitivamente, porque viene muy mal de pelo últimamente. Que se peine, que se arregle, no sé. Guillermo Guerra y Pablo Fernández del otro lado, gracias compañeros, buena semana para ustedes. Mi nombre es Pablo Marcabo, Solana López, buena semana. Buena semana. Buena semana, nos vemos. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Que tengan un buen 1 de mayo. Cuando volvamos será mayo, gracias. Sí. Y a darlo vuelta a todo. Los huevos, la mermelada y el presidente también. Chau. Radio